Hola, qué gusto saludarte. Podemos estar juntos nuevamente en esta clase, a los grupos familiares. Y queremos enseñar algo contigo, libres para ver el cumplimiento y el propósito de Dios. Dios nos hizo libres para ver y cumplir el propósito de Dios. Así es que vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bondad. Y pedimos, Señor, que en esta tarde, en este día, tu bondad sea sobre nosotros y que podamos abrir nuestro corazón para recibir de ti tu palabra, tu enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 8, el verso 31 y el 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Al ser discípulos de Jesús tenemos la oportunidad de vivir una libertad verdadera como su palabra lo dice. En ocasiones actuamos como la gente religiosa de ese tiempo, como los fariseos. A pesar de que somos discípulos, no alcanzamos a ver o no queremos reconocer las cadenas que todavía hay en nuestra vida. Los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham, y de la misma manera nosotros podríamos tener muchos pretextos. Yo sirvo en la iglesia, yo tengo este puesto, yo tengo tantos años de conocer al Señor en el cristianismo, yo pertenezco a tal o cual grupo, etc. Pero Jesús lo describe de esta forma en Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero sí un hijo si forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La realidad es la siguiente, que aunque tenemos la oportunidad de ser verdaderamente libres, nuestra incapacidad muchas veces de reconocer o de saber nuestra condición nos lleva a cárcel, nos lleva a una situación, a una realidad donde continuamos presos del pecado, de hábitos, de ciertas cosas. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que su deseo es no dejarnos con esas cadenas, sino que llevemos una vida plena, en libertad, y hoy es un buen día para cambiar esa situación. El Salmo capítulo 107, en el verso 2 dice: los ha rescatado el Señor. Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Nos indica que si nosotros somos realmente libres, entonces demostremos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y no callemos, sino que hablemos a otros de esa libertad. Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que tú has experimentado en Dios? ¿Cuál es esa libertad que tienes? Pues hay cosas que Dios ha hecho que otras personas necesitan conocer. Y tú eres esa portavoz importante para que otros conozcan a Jesús, pero que también puedan experimentar una libertad en su vida. Podemos ir reconociendo áreas de nuestra vida donde estamos atorados o donde nos sentimos encadenados o aprisionados. El Salmo 107 nos dará más luz sobre este tema. El verso 4 y 5 dice de esta forma: algunos vagaban por el desierto, perdidos sin hogar, con hambre y con sed, estaban a punto de morir. Y es la condición que se parece a ese vagar por el desierto, donde nuestra alma tiene quizás hambre, tiene sed, y es porque solo subsistimos dando vueltas en los mismos pensamientos, en las mismas cosas, tenemos los mismos hábitos, y hay una insatisfacción, y es porque no tenemos un propósito. Puedes alcanzar algunas metas, tener ciertos éxitos, alcanzar cierta satisfacción, pero lo cierto es que al poco tiempo te sientes insatisfecho. Y es porque necesitas reafirmar tu propósito en Dios. Recuerda que tu propósito tiene que ver con tu esencia. Tú eres un ser espiritual y tu propósito es espiritual. Si de repente te has sentido insatisfecho, sin rumbo, dando vueltas y vueltas y vueltas, entonces te hace falta propósito. Quizá estás pensando que no estás en un desierto, que tal vez esto no es para ti, pero a lo mejor tu actitud se parece a la del pueblo de Israel, que constantemente estaba quejándose, añorando las cosas del pasado, pero también muchas veces echando a perder el futuro.
solamente puedes ver los problemas y tal vez cada vez se hacen más y más grandes. Y esto distorsiona tu personalidad, que comienzas a no saber quién eres y a volverte una copia de algo o de alguien. Y solo tal vez mantienes la moda, tal vez un pensamiento y tratas de solamente subsistir. Hay una falta de propósito. También te ves afectado en tu valor. Tú crees que tu valor lo va a depositar lo que otros piensan de ti. Cambias muchas cosas por ser aceptado, al igual que tu destino. Podrás pensar, yo sí tengo destino, yo quiero ser un buen padre, un buen trabajador, tener éxito, pero el destino implica más de lo que debes hacer o puedes hacer, sino el cumplir el propósito para el cual naciste, el cual fuiste creado, para lo cual Cristo te tomó o te llamó para esta nueva vida. Es como el discípulo de Jesús, Pedro. Jesús trató con él en todas las áreas y le dio un propósito desde el inicio, diciéndole que él iba a ser pescador de hombres, y también le dio valor, porque Pedro se sentía amado por Jesús. Tanto así, en la Biblia se ve cómo Pedro hace observaciones a Jesús con mucha confianza, pero también fue tratado en su personalidad. De hecho, eso significa el cambio de nombre de Simón a Pedro. Alguien que era como una rama que se dejaba llevar, a una persona con estabilidad, con certeza, como una roca. Así que Jesús cambió no solo su destino, sino cambió su propósito en la vida. Lucas capítulo 4, verso 31 al 34 dice: mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y a terminar su obra. Así es que podemos ver en la enseñanza de Jesús lo prioritario que es tener un propósito. Cuando Él decide terminar la obra de Dios, Él conoce el propósito que tiene para su vida y hace referencia a tanto cumplir el propósito de Dios para su vida, para ejercer la voluntad de Dios. Así es que son aquellas cosas que realmente van a traer satisfacción a nuestra vida. Cuando encontramos propósito, cuando nos sentimos libres para hablar a otros de Cristo y empezamos a caminar y a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un alimento, el alimento espiritual, así como el alimento físico que nos satisface. Salmos capítulo 107 y el verso 6 al 9 continúa diciendo: Señor, socorro. Clamaron en medio de la dificultad y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento y lo llena de cosas buenas. Hoy tenemos la oportunidad de volver nuestro propósito, de que las cadenas y el pecado nos hacen desviar de ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerda que tu propósito es un propósito espiritual. Es más relevante, así como la Escritura lo enseña. Y lo primero que vemos en este pasaje del libro de los Salmos es que clamaron al Señor por socorro. Así es que clamemos a Dios, y esto implica reconocer dónde estamos y que nos hemos perdido, que nos hemos extraviado. Hay cosas que necesitamos reconocer y solamente estando en la presencia de Dios podemos darnos cuenta. Tal vez los resultados que tú tienes pues no son los que tú esperas y es producto tal vez de ciertas cosas que están ahí atoradas. Segundo, confiemos en que Dios, de que serán sus promesas, de que será su presencia, su palabra, un lugar seguro. Así es que permitamos que Dios nos satisfaga hoy con su amor y creamos como punto número 3 que Él nos va a dar cosas buenas. Así como al final del verso de la lectura del Salmo 107 en el verso 9, pues Él satisface al sediento y al hambriento y los llena de cosas buenas.
Y este proceso es para que tú y yo seamos restaurados, como lo hizo con Pedro, en nuestra personalidad, nuestro valor y nuestro destino. Así es que vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy podemos darnos cuenta que tu Espíritu Santo puede examinar nuestra vida y que nosotros podamos reconocer que hay cosas en las que estamos atorados y que necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Tu deseo, Señor, es que seamos libres, pero que también podamos cumplir con el propósito que tienes para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia. Padre, te damos gracias. Llénanos de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que te recordamos que puedas mantenerte conectado, que puedas seguir esta serie de clases que nos van a ayudar a fortalecer nuestra vida de fe, pero también a caminar en libertad, a descubrir el propósito que Dios tiene y seguir una vida plena, llena, en libertad y poderle contar a otros de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así es que nos vemos pronto. Dios te bendiga.